Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Les doy la bienvenida a la asignatura de bacteriología, una de las bases fundamentales para comprender las enfermedades infecciosas que enfrentarán en su práctica clínica. En esta sesión abordaremos el tema estructura bacteriana, un contenido esencial para entender cómo funcionan las bacterias, cómo producen enfermedad y, muy importante, cómo actúan los antimicrobianos sobre ellas. A lo largo de esta clase analizaremos los componentes estructurales de la célula bacteriana, desde la pared celular afuera hasta el contenido en el citoplasma, como el material genético y otros. ¿Qué es importante? Relacionar cada una de estas estructuras con su función biológica y su relevancia clínica. El objetivo no es solo memorizar estructuras, sino comprender su importancia en el diagnóstico, la patogenia y el tratamiento antimicrobiano. Ahora vamos a contextualizar algo fundamental, que es el tamaño de las bacterias. Las bacterias son organismos microscópicos que en promedio miden entre 0,5 a 5 micrómetros de longitud. Eso significa que son considerablemente más pequeñas comparadas con las células humanas. Por ejemplo, un eritrocito humano tiene aproximadamente de 7 a 8 micrómetros de diámetro, es decir, una bacteria promedio puede ser hasta 10 veces más pequeñita que una célula eucariota típica. Si las comparamos con una célula epitelial humana, que puede medir entre 20 y 40 micrómetros, la diferencia es aún más notable. Esta pequeña dimensión tiene implicaciones biológicas para estos microorganismos. Primero, les permite tener una alta relación superficie-volumen, lo que va a facilitar el intercambio rápido de nutrientes. Explica su rápida tasa de crecimiento y división. Vamos a ver que las bacterias se dividen o replican por fisión binaria. Y además condiciona a que debamos utilizar un microscopio óptico previa la realización de tinciones como la tinción de Gram para ser observadas. Pero es importante mencionar que hay excepciones. Algunas bacterias como clamidia o micoplasma pueden ser extremadamente pequeñas y hay otras bacterias, específicamente una que le han dado el nombre de Tío Margarita namibiensis, que puede ser observada a simple vista. Adicionalmente, debemos estudiar partículas submicroscópicas con un tamaño mucho menor todavía, y nos estamos refiriendo específicamente a los virus. Para comprender el tamaño de las bacterias, es fundamental o indispensable hablar de los límites de resolución de un microscopio. El ojo humano tiene un poder de resolución aproximado de 0,1 milímetros, es decir, 100 micrómetros. Por eso no podemos observar o ver las bacterias a simple vista y menos los virus. El microscopio óptico convencional que utilizamos con mucha frecuencia en los laboratorios como los de microbiología tienen un límite de resolución de 0,2 micrómetros. Eso significa que para visualizar la mayoría de las bacterias necesitamos estos instrumentos, porque las bacterias hemos visto que tienen un tamaño entre 0,5 a 5 micrómetros aproximadamente. Acá podemos ver, por ejemplo, una Escherichia coli. Es un ejemplo de bacteria que mide aproximadamente de 1 a 2 micrómetros. Puede ser observada fácilmente con un microscopio óptico y previa tinción, o sea, la utilización de técnicas que permitan su visualización. Sin embargo, este microscopio óptico no nos va a permitir la observación de los virus, porque tienen tamaños mucho menores, inferiores. Estamos hablando de aproximadamente 0,1 micrómetros. Y esto está muy por debajo del poder o del límite de resolución
del microscopio óptico. En este caso vamos a requerir otros instrumentos como por ejemplo los microscopios electrónicos. Los microscopios electrónicos pueden alcanzar resoluciones del orden de 0,001 micrómetros, o sea, un nanómetro, lo que permite visualizar los virus y además las estructuras subcelulares de las otras células con gran detalle. Desde el punto de vista clínico, esto explica por qué las bacterias se identifican mediante microscopía óptica y tinciones. Los virus no pueden ser observados en un frotes convencional a través de la microscopía óptica, y para hacer el diagnóstico de estos requerimos entonces estos microscopios electrónicos como los de transmisión o los del barrido u otras técnicas como las que se aplican en biología molecular. Si resumimos, el tamaño bacteriano se encuentra justo dentro del rango visible del microscopio óptico, lo que históricamente ha permitido el desarrollo de la microbiología como una disciplina científica. Podemos saber una característica importante de las bacterias, que es la morfología bacteriana. Esta se refiere básicamente a la forma, pero muy relacionado con el tamaño y la organización estructural de las bacterias que observamos al microscopio. La morfología es un criterio importante dentro de la identificación y la clasificación bacteriana. Las formas básicas las podemos observar acá. Se clasifican en 3 grupos morfológicos, como por ejemplo los cocos, los bacilos y las formas curvadas. Los cocos tienen una forma esférica o a veces ovalada y tienen un tipo de agrupación que le es característico a cada uno de los géneros. Tenemos, por ejemplo, las bacterias pueden estar aisladas, pueden estar de 2 en 2, género Neisseria presenta este rango, pueden estar en tétradas, cuando son 4 cocos unidos y ese patrón se va repitiendo, pueden estar con una ubicación tridimensional cuboide, ejemplo las arcinas. Algunos están en forma de cadenas, ejemplo género Streptococcus, o pueden estar formando racimos, los estafilococos. En cuanto a los bacilos, estos tienen una forma alargada o de bastón. Pueden ser rectos, pueden ser ligeramente curvos, con puntas más finas, más redondeadas, etc. También se pueden presentar con un tipo de agrupación. Hay bacterias o bacilos que están aislados, algunos forman cadenas, pueden estar de 2 en 2 o pueden tener un tipo de agrupación que es característico de algunos géneros que están organizadas de forma tal que se asimila o sea, se compara con la organización de las letritas chinas. Dentro del soma de algunas de las bacterias pueden aparecer agrandamientos, pueden aparecer estructuras que le van a dar una forma, por ejemplo, de palito de tambor o un abultamiento en la parte central. Esto puede suceder en algunos bacilos gram positivos que son esporulados. Algunas bacterias presentan una forma curva. Esta curvatura puede ser única. Ejemplo, tenemos esto con los vibrios. Pero también pueden tener una forma helicoidal o en espiral con varias curvaturas. Y entonces hablamos de los espirilos y las espiroquetas. El conocer la morfología de las bacterias es importante porque puede orientar un diagnóstico inicial en caso de una infección bacteriana. Puede permitir la selección de pruebas de laboratorio necesarias para su identificación, y también esta estructura se relaciona con la patogenicidad de ciertas especies bacterianas. Si resumimos, ¿qué estamos aprendiendo? Que la morfología bacteriana es un criterio fenotípico fundamental que facilita la identificación preliminar de los microorganismos y también puede orientar al diagnóstico microbiológico. Las bacterias
hemos visto que presentan diferentes patrones de agrupación y estos patrones van a depender de la forma de división celular y de las características inherentes a su pared celular. Depende principalmente de cómo ocurre la citocinesis después de la replicación. Se pueden diferenciar o identificar planos de división celular. Y en función a esto, al plano de división celular, a la rigidez y composición de la pared y a la velocidad de separación, lo que está definido genéticamente es que vamos a tener los diferentes patrones. Si la división ocurre en un solo plano, se pueden formar, por ejemplo, diplococos. Si esta división en un solo plano se va repitiendo, pueden dar lugar a la formación de cadenas. Si ocurre en dos o más planos, o sea, en dos planos, digamos, pueden formar las tétradas. Si son dos o más planos, pueden llegar a formar estas estructuras como sarcinas o agrupaciones más complejas como los racimos en el caso de estafilococos. La composición de la pared, o sea, la presencia de peptidoglicano, es la que va a permitir el mantener las células hijas unidas después de un proceso de división. Y si las células no se separan completamente después de dividirse, es que van a permitir la formación de estas agrupaciones, que es una característica que podemos evidenciar, que podemos analizar y que nos va a ayudar en una primera etapa a la identificación de los microorganismos. Por lo tanto, hemos visto que estas formas de agrupación no son casuales, son el resultado de la orientación de la división celular, de la estructura de la pared y el tiempo de separación de las células hijas. Sucede tanto en cocos como en bacilos. En cocos podemos diferenciar los diplos, las cadenas, tétradas, sarcinas, racimos, y en los bacilos hemos visto que pueden estar aislados de 2 en 2 en cadenas o presentar tipos de agrupación especial de acuerdo a la naturaleza genética de cada bacteria. Los que tienen curvaturas, que son los vibrios, una sola curvatura vibrio, o los espirilos o los espiroquetas, son bacterias con una morfología más helicoidal. Si bien todas comparten esa característica de tener curvatura, hay una diferencia en cuanto a estructura y el mecanismo de movimiento. Por ejemplo, espirilos y espiroquetas. Ambos tienen forma de espiral, lo que les permite desplazarse con facilidad en medios que sean viscosos. Pero los espirilos son bacterias rígidas y relativamente gruesas. Sí pueden moverse porque presentan flagelos externos, pero su estructura es más estable y menos flexible. Por otro lado, las espiroquetas son bacterias mucho más delgadas, flexibles y con movimiento ondulatorio. También poseen flagelos periplásmicos, que en este caso se llaman filamentos axiales, y pueden desplazarse mediante contracciones helicoidales. La principal diferencia entre ambas radica en la rigidez estructural y el sistema de movilidad. Dentro de la microbiología, lo que vamos a estudiar son seres vivos, agentes biológicos que no pueden observarse a simple vista. Ya hemos visto por el tamaño que tienen, vamos a requerir de instrumentos como el microscopio óptico. Entonces, dentro de la microbiología vamos a estudiar primero la estructura de las bacterias y después ya nos vamos a referir a la fisiología, la genética, la clasificación, sus características ecológicas y epidemiológicas y el papel que tiene en la salud y en la enfermedad del ser humano. Pasemos a ver las características diferenciales. Vamos a recordar entonces las características diferenciales entre las células procariotas y eucariotas. Para poder comprender la estructura bacteriana tenemos que acordarnos que son organismos unicelulares de naturaleza procariota, que las diferencia profundamente, o lo que las diferencia profundamente de nuestras células que son eucariotas.
La primera diferencia fundamental es la presencia del núcleo. Sabemos que las células eucariotas tienen un núcleo verdadero delimitado por una membrana nuclear donde se encuentra el ADN organizado en varios cromosomas. En cambio, las células procariotas no tienen núcleo y el material genético está localizado en una región llamada nucleoide. La otra diferencia que hemos identificado, presencia de organelos. En las eucariotas tenemos mitocondrias, retículo endoplásmico, complejo de Golgi, etc. En cambio, en las bacterias no existen estos organelos y esta estructura u organización interna es mucho más simple. La otra diferencia fundamental a la que nos hemos referido, el tamaño de las mismas. En cuanto al material genético, las eucariotas tienen un ADN lineal en sus cromosomas, en cambio las procariotas suelen tener un ADN que es circular. Desde el punto de vista clínico, esta diferencia estructural es crucial. ¿Por qué? Porque pueden ser un blanco diferente para ciertos medicamentos como los antimicrobianos. Por ejemplo, las bacterias tienen una pared, las células eucariotas no la tienen. Entonces hay antimicrobianos que van a actuar sobre esta pared y eso permite una toxicidad selectiva. O sea, pueden actuar sobre las bacterias, pero no lo van a hacer sobre las células humanas. De la misma forma, si bien ambas células poseen ribosomas, no son iguales. Ya vamos a ver que hay una diferencia estructural y de tamaño, lo que hace que también sea un blanco diferencial en algunos antimicrobianos. En resumen, es importante conocer la diferencia entre las procariotas y eucariotas, no solo por razones académicas y de estudio, sino que van a ser la base para conocimientos posteriores, como por ejemplo la capacidad de seleccionar de forma terapéutica medicamentos en caso de enfermedades infecciosas. Pasemos a analizar la estructura de una bacteria. Imaginémonos que agarramos una bacteria y le hacemos un corte transversal. Efectivamente, por ejemplo, es un dibujo ampliado de 1.000.000 de veces de un corte transversal de una Escherichia coli. O sea, la cortaron, la observaron por microscopía electrónica, se obtuvo una imagen y a partir de la imagen se realizó este dibujo ampliado. Esa microscopía electrónica que ha permitido visualizar con gran detalle la ultraestructura de esta bacteria. O sea, aquí podemos diferenciar los componentes internos y las capas de su envoltura. Si observamos esta imagen, podemos evidenciar que tiene una envoltura y toda esta parte central es el citoplasma. Aquí no se logra ver, pero la cápsula estaría ubicada en esta parte externa, ¿no es cierto? Debajo de esta vamos a encontrar todo esto que es la pared celular. Esta es una capa más definida, es más rígida. Ya vamos a ver que es responsable de mantener la forma de la bacteria y además es responsable de dar resistencia a la bacteria. Ustedes sabían que si una bacteria no tiene esta pared, probablemente no viviría, explotaría. ¿Por qué? Porque la presión osmótica interna de las bacterias es mucho mayor a la presión externa. Esta es una bacteria gram negativa, por eso podemos diferenciar una membrana externa, fíjense, una membrana interna. En la parte central tiene lo que se conoce como pared propiamente dicha, que es el peptidoglicano. Y cada uno de estos elementos vamos a ver que cumple un rol específico en las bacterias. En el interior del citoplasma, ahí podemos observar un aspecto granular. Aquí se pueden diferenciar los ribosomas 70S que se encuentran sintetizando proteínas. Y más al centro se distingue el nucleoide. Aquí podemos diferenciar el ADN bacteriano, que se diferencia de las células eucariotas, y hemos dicho porque no hay membrana nuclear, está directamente el ADN súper enrollado y anclado a proteínas.
Podemos diferenciar también un gancho, el gancho de un flagelo. Entonces, ¿por qué me pareció interesante este dibujo? Porque nos permite comprender que aunque estas bacterias son procariotas, poseen una organización estructural y altamente funcional. Desde el punto de vista clínico, visualizar estas capas nos va a ayudar a entender dónde actúan, por ejemplo, los antibióticos, o cómo estas estructuras contribuyen a la patogenicidad, a la capacidad de la bacteria de dar lugar a una enfermedad infecciosa. Vamos a ver ahora el resumen de la estructura bacteriana. Vamos a diferenciar dos tipos de elementos estructurales, los que conocemos como obligados y los facultativos. Los obligados son aquellos necesarios para la vida bacteriana. Si nosotros inhibimos alguno o alteramos alguna de estas estructuras, usualmente las bacterias son no viables. Tenemos, si vamos de afuera adentro, la pared celular, tenemos la membrana plasmática, el citoplasma, dentro del citoplasma los ribosomas y el material genético. Pero además las bacterias poseen elementos estructurales facultativos. Estas son estructuras que no están presentes en todas las bacterias, pero aumentan su capacidad de adaptación o virulencia. Mencionamos la cápsula, los flagelos, las fimbrias, los plásmidos, los sistemas de secreción especializados, las inclusiones citoplasmáticas e incluso las esporas. Son características de algunas bacterias que son gram positivas. Yendo de afuera adentro, la pared celular. Hemos visto que una característica diferencial con las eucariontes es que tienen una pared. ¿Qué hace la pared? Protege a la bacteria del medio ambiente. Determina la forma bacteriana. Define la morfología del microorganismo. Esta estructura es la que va a definir la forma de cocoide, basilar, espiral, etc. Además que permite la estabilidad estructural. Es el blanco de los antimicrobianos. Todos los elementos estructurales obligados terminan siendo un blanco importante de los antimicrobianos, porque si se inhibe la síntesis de pared celular, las bacterias son no viables. Y la inhibición de la síntesis de peptidoglicano por la acción de estos antimicrobianos lo que va a hacer es provocar la muerte bacteriana. Tiene un papel en la patogenicidad. ¿Por qué? Porque contiene componentes o determinantes antigénicos que son capaces de activar la respuesta inmune del huésped. Participan también en la adherencia, participan en la división celular y es preparador de su propia síntesis. Entonces facilita la formación del septo de separación durante un proceso de reproducción bacteriana. En resumen, la pared celular es un elemento estructural y funcional indispensable para la supervivencia bacteriana, ya que protege, da forma y participa en la interacción con el huésped. De acuerdo a la naturaleza o al tipo de pared celular, se dividen hoy en día las bacterias en dos grupos, las bacterias gram positivas y gram negativas. Y esta diferenciación se logra con técnicas de laboratorio como por ejemplo la tinción de Gram. La tinción de Gram es un clásico. Es una de las técnicas esenciales en cualquier laboratorio de microbiología, incluida microbiología clínica. Y es uno de los primeros pasos cuando uno quiere hacer la identificación de bacterias. Permite, como hemos dicho, diferenciar dos grupos de microorganismos o dos grupos de bacterias, las gram positivas y gram negativas. Esta técnica fue desarrollada en 1884 por el médico y bacteriólogo danés Hans Christian Gram,
mientras él trabajaba en un laboratorio en la ciudad de Berlín. Su objetivo inicial fue mejorar la visualización de las bacterias en muestras de tejido pulmonar de pacientes con neumonía. Entonces realizó muchos experimentos y utilizó diferentes colorantes como solución de anilina y violeta de genciana. Y durante esos experimentos descubrió que algunas bacterias podían retener el colorante cristal violeta después de un proceso de decoloración con alcohol, mientras que otras no lo hacían. Y este hallazgo permitió dividir a las bacterias en los dos grandes grupos: las gram positivas, que retienen el violeta cristal y se observan de color púrpura, y las bacterias gram negativas, que pierden el colorante inicial y se tiñen con el colorante de contraste, la safranina. Ya vamos a ver la técnica, porque es una tinción compuesta que utiliza esos dos colorantes. Curiosamente, Gram se dio cuenta y reconoció que su método no era perfecto. Sin embargo, su técnica revolucionó toda la microbiología porque permitió una clasificación rápida basada en las diferencias estructurales de la pared celular bacteriana. La técnica de tinción de Gram, muy brevemente, es una tinción compuesta, donde debe prepararse un frotis en el que se va a incorporar la muestra que se desea observar, y se hace una tinción con los siguientes pasos. Una tinción primaria con cristal violeta. Se deja actuar con este colorante de 30 segundos a 1 minuto aproximadamente. Luego se lava y se añade el lugol, conocido como mordiente. El lugol, que es yodo, lo que va a hacer es combinarse con el cristal violeta, que fue el primer colorante captado por las bacterias, y va a formar un complejo cristal violeta-lugol. Es un complejo más grande y muy difícil de eliminar de la estructura bacteriana. Se lava y luego se añade un decolorante, que es un paso crítico. Puede ser alcohol concentrado o alcohol acetona a partes iguales. Se deja actuar aproximadamente de 10 a 30 segundos y se lava nuevamente, y finalmente se añade otro colorante, que es el de contratinción, que es la safranina o fucsina. Este colorante va a teñir otras bacterias de color rojo. Pero ¿cuál es el fundamento de la tinción de Gram? Ya hemos mencionado, es una técnica diferencial, nos permite dividir a estos en dos grandes grupos, pero el fundamento es el siguiente. Cuando se cubre el frotis con cristal violeta, todas las bacterias se tiñen de color púrpura por diferencia de cargas negativas en las bacterias y el cromógeno positivo en el colorante. Se lava y se añade lugol. Si todas las bacterias ya captaron el cristal violeta, como el lugol tiene afinidad por el cristal violeta, va a formar un complejo. Por eso se dice que el yodo es un mordiente. Este complejo es más grande y es menos soluble y está dentro de la célula. En este momento todas las bacterias son moradas. Al añadir el alcohol o alcohol acetona, lo que va a suceder es que unas bacterias se decoloran y las otras no. Las bacterias gram positivas sabemos que tienen una pared celular gruesa de peptidoglicano. Entonces, durante la decoloración, el alcohol deshidrata esta capa, cerrando sus poros y reteniendo el complejo violeta y yodo en el interior de la célula. Por eso, estas permanecen de color morado. En cambio, las bacterias gram negativas tienen una pared celular con una capa delgada de peptidoglicano y una membrana externa que es rica en lípidos. Lo que va a hacer el alcohol es disolver parcialmente la membrana externa, va a aumentar la permeabilidad y va a permitir que el complejo cristal violeta se elimine. Entonces, en este punto, las gram positivas van a quedar moradas y las gram negativas van a quedar decoloradas. Y el último colorante que hemos visto que se emplea es la safranina o fucsina. Entonces, las bacterias que estaban previamente decoloradas van a captar este colorante y por lo tanto quedan rosadas.
En cambio, las gram positivas permanecen moradas porque el color oscuro predomina. Resultado final: bacteria gram positiva púrpura, bacteria gram negativa rosada. Hemos ido ya mencionando al explicar el fundamento de la tinción de gram que hay un peptidoglicano que es abundante, que permite la retención del complejo en el caso de las gram positivas, y la presencia de un peptidoglicano delgado, una membrana externa. Entonces necesitamos hacer una diferenciación entre estas bacterias y por lo tanto vamos a entrar al detalle de la pared celular. Vamos a analizar las diferencias estructurales fundamentales entre las bacterias gram positivas y las bacterias gram negativas. Esto es importante porque es la base de su comportamiento biológico y es la que nos indica o nos permite comprender la importancia clínica. En el caso de las gram positivas, tiene una gruesa capa de peptidoglicano. Si vemos en esta figura, esta gruesa capa de peptidoglicano representa hasta el 90% del pared celular de estas bacterias. Hemos mencionado que esta es la estructura que permite retener el cristal violeta durante la tinción, y es por eso que estas bacterias se ven púrpuras. En las gram negativas, esta capa de peptidoglicano es mucho más delgada. Pero en las gram negativas vamos a observar otra estructura adicional que no vemos en las positivas, y es esta, una membrana externa adicional. Esta membrana externa tiene una composición química un tanto diferente a la membrana interna. Por lo tanto, si vemos en forma macro, bacterias gram positivas tienen membrana plasmática, las negativas también. Si vemos el peptidoglicano grueso, en el caso de las gram positivas, delgado en el caso de las gram negativas. Presencia de membrana externa en las bacterias gram negativas, pero esta estructura está ausente en las bacterias gram positivas. La capa gruesa de peptidoglicano, esa es una característica que la hemos visto en las bacterias gram positivas. Esta gruesa capa de peptidoglicano puede tener entre 20 a 80 nanómetros de espesor. Está formado por cadenas alternantes de ácido N-acetilglucosamina y N-acetilmurámico. Ya vamos a ver después el detalle de esto porque es importante para poder entender mecanismos patogénicos y también de acción antimicrobiana. Este peptidoglicano es el que da una forma a la bacteria, porque los azúcares, en resumidas cuentas, son cadenas de azúcares que están entrelazados por puentes peptídicos. Eso le permite a que esta estructura tridimensional sea rígida, de forma, proteja de la lisis y de resistencia mecánica. En el caso de estos gram positivos, fíjense acá, hay unos elementos estructurales que son propios de los gram positivos. Estos son los ácidos teicoicos y los ácidos lipoteicoicos. No hay membrana externa y esa es su estructura. Su membrana, su peptidoglicano, ácidos teicoicos, lipoteicoicos. Si comparamos con las bacterias gram negativas, se fijan que tiene la misma membrana plasmática, tiene el peptidoglicano pero en pequeña cantidad. La membrana plasmática es idéntica, bicapa de fosfolípidos con proteínas. El peptidoglicano también son azúcares con péptidos entrelazados, pero a diferencia de la gram positiva, la gram negativa tiene una membrana externa. En este esquema ustedes pueden notar que la membrana interna es diferente a la membrana externa. La membrana interna es una bicapa de fosfolípidos que tiene proteínas de transmembrana o proteínas periféricas. En cambio, la membrana externa también es una bicapa, pero la cara interna de esta membrana son fosfolípidos y la cara externa son lipopolisacáridos. En esta membrana externa están insertas proteínas que son capaces de originar canales iónicos. Son las llamadas porinas.
Estas son como las puertas de entrada. Son las zonas a través de las cuales moléculas cargadas pueden atravesar la membrana. Además de eso, si se fijan, esta membrana tiene que estar anclada a esta estructura y eso se logra gracias a estas que son las lipoproteínas. El conocer estos elementos estructurales nos van a permitir explicarnos, por ejemplo, por qué estas bacterias, las gram negativas, son más resistentes a la acción de los antimicrobianos, porque tienen una doble barrera selectiva, que es una doble membrana. Entonces, en general, más difícil tratar con antimicrobianos, infecciones producidas por bacterias gram negativas, comparadas con las bacterias gram positivas. Lo otro, en esta parte que ven acá, que es la membrana externa, con los lipopolisacáridos, aquí se encuentran el lípido A, ya vamos a analizar después. Es una estructura que es una toxina y va a ser la responsable de que los pacientes se mueran con shock séptico. Y eso sucede en este tipo de bacterias. La pared celular de las bacterias gram positivas. Fíjense, si tengo acá una bacteria gram positiva, hago un corte, saco un fragmento. Si tuviera un ojo biónico y logro ver, ¿qué identificaría? La membrana plasmática, acá estaría el citoplasma, ¿no? La membrana plasmática, la gruesa capa de peptidoglicano y estos que son los ácidos teicoicos y los ácidos lipoteicoicos. Este es un corte transversal, podemos observar lo mismo, la membrana plasmática, el peptidoglicano, los ácidos teicoicos y los ácidos lipoteicoicos. En estas bacterias gram positivas, los ácidos teicoicos son componentes fundamentales. Son polímeros aniónicos que contribuyen a la estructura, a la función y a la patogenicidad de las bacterias. Si observamos, y es posible evidenciar acá, están covalentemente unidos al peptidoglicano, esos son los ácidos teicoicos, o algunos están anclados a la membrana plasmática, estos son los ácidos lipoteicoicos. Estos se proyectan hacia afuera de la pared celular y pueden estar constituidos por glicerol fosfato o ribitol fosfato. Las funciones principales de estos son mantener la rigidez estructural, regulan el crecimiento y la división celular, contribuyen a la carga negativa de la superficie de la bacteria, pueden participar en la adhesión a tejidos del huésped, claro, se están proyectando hacia afuera y se constituyen en elementos que favorecen la adhesión. Son capaces de activar la respuesta inflamatoria del huésped y también contribuyen a la homeostasis de la pared celular. Desde el punto de vista inmunológico, los ácidos lipoteicoicos pueden actuar de manera funcionalmente similar a los lipopolisacáridos de las bacterias gram negativas. ¿Por qué? Porque tienen la capacidad de estimular la liberación de citoquinas proinflamatorias. Tienen importancia clínica porque participan en el proceso de interacción de la bacteria del huésped y actualmente son blancos potenciales para la investigación de nuevos antimicrobianos porque su rol para las bacterias son importantes. Ahora, además de los ácidos teicoicos y los lipoteicoicos, en algunas bacterias gram positivas es posible identificar otro tipo de polímeros en su pared. Y estos son los ácidos teicurónicos. Son polímeros aniónicos, están presentes en algunos de ellos, pero a diferencia de los ácidos teicoicos no contienen fósforo, lo que hace una diferencia estructural importante. Están formados por azúcares ácidos como el ácido glucurónico y otros monosacáridos repetidos en las cadenas poliméricas. Por la importancia que tiene, vamos a revisar la estructura del peptidoglicano. Este es llamado también ureína. Es lo más importante que está en la pared. Son cadenas, fíjense acá, que están compuestas por dímeros. N-acetilglucosamina, N-acetilmurámico. Son dímero sumado al dímero y así sucesivamente. La unión
de los azúcares es a través de los enlaces beta 1,4. Ese es el tipo de enlace glucosídico. Pero a cada molécula de ácido N-acetilmurámico se une una cadena corta de aminoácidos, generalmente un tetrapéptido. Estas cadenas peptídicas se entrelazan entre sí y van a formar, fíjense acá, puentes cruzados, lo que crea una red tridimensional rígida. ¿Cómo se establece el enlace? A través de puentes peptídicos entre los aminoácidos. Si ustedes se fijan, el cuarto aminoácido de una cadena se enlaza con el tercer aminoácido de la cadena paralela y queda el cuarto aminoácido de esta libre para entrelazarse con el tercer aminoácido de la cadena siguiente y así sucesivamente. Que haya este entrecruzamiento que determina una estructura rígida que da resistencia mecánica y que además le permite dar a la bacteria o tener a la bacteria una forma definida, además de protegerla contra la lisis osmótica. En el caso de las bacterias gram positivas, este entrecruzamiento es mucho más abundante, claro, porque tiene también mayor cantidad y además el tipo de enlaces le permite tener una estructura más rígida. En el caso de las bacterias gram negativas, la capa es más delgada y está menos entrecruzada. El entender esta estructura nos permite además comprender las funciones esenciales que ya hemos mencionado. Para comprender mejor la estructura del peptidoglicano, debemos enfocarnos en su unidad básica, el disacárido. El disacárido, formado por dos azúcares, unidos a través de un enlace beta 1,4 glucosídico, que va a permitir la formación de largas cadenas lineales, la unión a las cadenas peptídicas cortas que están enlazados al ácido N-acetilmurámico. Este patrón repetido de dímeros N-acetilmurámico, N-acetilglucosamina es exclusivo de las bacterias. Por eso es un blanco importante para los antimicrobianos. Ahora resulta que esta estructura es blanco además de la lisosima. Y la lisosima es una enzima del sistema inmune innato. O sea, los seres humanos la tenemos ¿dónde? En las lágrimas, en la saliva, secreciones respiratorias, leche materna, gránulos de neutrófilos, etc. ¿Qué hace? Actúa específicamente sobre este disacárido. Su mecanismo de acción consiste en romper el enlace beta 1,4 glucosídico. Al romperse este enlace, se va a desestructurar la cadena del peptidoglicano, se va a debilitar la pared celular y la bacteria puede sufrir una lisis osmótica. Las gram positivas suelen ser las más sensibles porque su peptidoglicano está más expuesto. En cambio, las gram negativas tienen una membrana externa adicional que las protege parcialmente, que protege parcialmente el peptidoglicano de esa enzima. Yéndonos un poco más al detalle, vamos a analizar una diferencia estructural más fina, pero muy importante. Los enlaces peptídicos que entrecruzan el peptidoglicano en bacterias gram positivas versus a las bacterias gram negativas. Acá podemos observar el peptidoglicano formado por cadenas N-acetilglucosamina, N-acetilmurámico y el tetrapéptido. Estos tetrapéptidos se conectan entre sí formando los puentes de entrecruzamiento que son responsables de la rigidez. En las bacterias gram positivas, este entrecruzamiento es indirecto, es más complejo y es más abundante. Se forma mediante puentes interpeptídicos adicionales. Por ejemplo, el peptidoglicano de la pared de Staphylococcus aureus, donde existe un puente de pentaglicina, o sea, 5 glicinas que conectan la L-lisina de una cadena con la D-alanina de la otra cadena. Este tipo de enlace, ¿qué va a hacer? Aumentar la rigidez estructural, va a generar una malla tridimensional muy densa
y va a contribuir a ese grosor característico que tienen las bacterias gram positivas. ¿En qué se diferencian las bacterias gram negativas? En estas el entrecruzamiento es directo y es más simple, es menos extenso. No suele haber estos puentes interpeptídicos largos. El enlace ocurre directamente entre el ácido diaminopimélico de una cadena y la D-alanina de la otra. Esto hace que la capa sea más delgada, sea menos entrecruzada, y un ejemplo podemos saber aquí, el peptidoglicano de Escherichia coli. En conclusión, no solo importa el grosor del peptidoglicano, sino también es importante cómo están organizados sus enlaces peptídicos, ya que esta arquitectura determina propiedades estructurales y terapéuticas fundamentales. La pared celular de las bacterias gram negativas son estructuralmente más complejas. Tenemos lo mismo, una bacteria gram negativa, sacamos un segmento de esta envoltura, amplificamos la imagen y podemos observar esto: la membrana citoplasmática, el peptidoglicano y la membrana externa. El peptidoglicano más delgado, con menor grado de entrecruzamiento, pero también tiene la suficiente capacidad para mantener la forma celular, aunque no sea tan gruesa como los gram positivos. El hecho de encontrar una membrana interna y una membrana externa determina la aparición de un espacio entre ambas, que se llama espacio periplásmico. Ya vamos a ver las características de esta. La membrana externa, ya hemos también mencionado, tiene una característica distintiva importante y mucho más importante desde el punto de vista clínico, que son la bicapa interna de fosfolípidos, externa de lipopolisacáridos y la presencia de otros elementos estructurales proteicos como la porina. En resumen, la pared celular de las gram negativas es una estructura de multicapa que combina protección mecánica, barrera química, capacidad inflamatoria, lo que explica su relevancia en las infecciones más graves. Este es un corte transversal de la bacteria gram negativa. Se puede apreciar su membrana interna, su membrana externa, la bicapa de fosfolípidos atravesado con proteínas integrales y periféricas, el peptidoglicano, el espacio periplásmico, la membrana externa, las proteínas, las porinas que forman los canales iónicos, la estructura externa, el lipopolisacárido, y la diferenciación de un espacio, el periplásmico, entre ambas membranas. El lipopolisacárido se conoce como LPS, en algunas bacterias la van a encontrar como LOS, porque este es lipopolisacárido, pero en algunas esta estructura polisacárida es más corta y por eso se conoce como lipooligosacárido. Tiene 3 regiones estructurales. Tiene un lípido A, que está en la porción más profunda y está anclada a la membrana externa. Es la parte tóxica del lipopolisacárido y es responsable de esa capacidad endotóxica que ya vamos a ver. El núcleo polisacárido se une al lípido A y actúa como una región de conexión. Se conoce también como el core. Contiene azúcares poco comunes y contribuye a la estabilidad estructural de la membrana. El antígeno O es la porción más externa y variable. Está formado por cadenas repetidas de monosacáridos y determina la especificidad antigénica. La diferencia de estas estructuras antigénicas se utiliza como base para la clasificación serológica de las bacterias. Este elemento estructural determina la toxicidad sistémica. Vamos a recordar que tiene un fragmento que es el lípido A, este actúa como endotoxina. Entonces, ¿cómo funciona? ¿Cuáles son los efectos en el ser humano? Va a activar el sistema inmune innato, porque el lipopolisacárido puede unirse a los receptores como el TLR4, que se encuentra en los macrófagos o en las células dendríticas.
Esto va a determinar la liberación de citoquinas proinflamatorias, como el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 6 o la interleuquina 1. Sus efectos clínicos van a ser fiebre, malestar general, escalofríos, leucocitosis, entre otras. La fiebre se va a dar porque la interleuquina 1 y el factor de necrosis tumoral alfa actúan sobre el hipotálamo, aumentando la síntesis de prostaglandinas. El resultado, la elevación de la temperatura corporal. Además de esto, determinan el lipopolisacárido vasodilatación y aumento de permeabilidad vascular. Lo que hace al lipopolisacárido es inducir la liberación de óxido nítrico y mediadores inflamatorios. Por lo tanto, va a dar lugar como efecto a hipotensión, taquicardia, extravasación de los líquidos y edema. Hay una activación del sistema de coagulación. El lipopolisacárido activa monocitos, células endoteliales que expresan el factor tisular. Pueden producir coagulación intravascular diseminada, trombosis, puede darse lugar al consumo de los factores de la coagulación y hemorragias secundarias. Es responsable el lipopolisacárido del shock séptico. Cuando la respuesta inflamatoria es masiva, hay una hipotensión refractaria, una disfunción multiorgánica, acidosis metabólica, insuficiencia renal y alteración del estado de la conciencia. Son capaces también de activar el complemento. Puede activar la vía alternativa del complemento y eso va a dar origen a una inflamación adicional, a quimiotaxis de neutrófilos y a lesión tisular secundaria. Lo otro que hemos diferenciado es el espacio periplásmico, el periplasma, ubicado entre la membrana externa y la membrana interna. No es un espacio vacío, es una estructura funcional, organizada y metabólicamente activa. Tiene una capa de peptidoglicán, puede tener enzimas degradativas, proteínas transportadoras. Dentro del sistema de secreción, por ejemplo, este espacio juega un rol importante. Acá pueden estar proteínas implicadas en la resistencia a antibióticos. ¿Qué funciones se identifican en este espacio? Procesamiento y maduración de las proteínas, el transporte de nutrientes y otras enzimas, la resistencia a los antimicrobianos. En algunas bacterias en este espacio están las enzimas capaces de degradar algunos antimicrobianos y finalmente es un soporte estructural de la envoltura celular. Las formas L son variantes bacterianas que han perdido parcial o totalmente su pared celular, pero continúan siendo variables. Ya sea por mutación o tratamiento químico en un ambiente apropiado, las bacterias gram positivas pueden mantenerse viables sin pared celular. Estos son los protoplastos. En condiciones similares, cuando las que pierden la pared o el peptidoglicán son las gram negativas, se genera lo que se llama esferoplastos. Estas han perdido el peptidoglicano, adoptan formas irregulares o pleomórficas, pero se constituyen debido a esta escasez de pared en estructuras osmóticamente frágiles. No tenemos que confundir a bacterias que naturalmente carecen de pared celular, como los micoplasmas, que fisiológicamente no tienen peptidoglicano, con esas estructuras L. ¿Qué importancia clínica pueden tener estas formas L? Pueden persistir en los tejidos, contribuir a infecciones crónicas o recurrentes, mostrar resistencia aparente a antibióticos que actúan sobre la pared. Sin embargo, este rol clínico sigue siendo motivo de estudio e investigación hoy en día. Lo que sí es cierto es que estas variantes bacterianas sin pared reflejan la plasticidad y la capacidad adaptativa que tienen las bacterias. Además de pared celular típica de gram positivas y gram negativas, podemos diferenciar otro tipo de pared en cierto grupo de microorganismos. Y esta es la pared celular de los bacilos alcoholácidos resistentes. Estas bacterias poseen una pared celular con características estructurales que les son únicas, que, como les decía, no corresponden ni a la gram positiva ni a la gram negativa.
Un microorganismo, ejemplo clásico de que tiene este tipo de pared son Mycobacterium. Por ejemplo, Mycobacterium tuberculosis. La característica fundamental de esta pared es el alto contenido lipídico. Tiene lípidos complejos. Eso hace que esta estructura sea muy gruesa, sea hidrofóbica y sea resistente a condiciones ambientales adversas e incluso resistente a la decoloración con ácido alcohol. Y es precisamente esta propiedad la que explica su comportamiento y la que nos da el fundamento de la técnica de Ziehl-Neelsen, que también es una tinción compuesta y nos permite diferenciar a estos bacilos alcoholácidos resistentes de las otras bacterias. Los componentes, si vamos de adentro hacia afuera, podemos observar la membrana citoplasmática. Por encima de esta se encuentra el peptidoglicano. Suele ser muy similar a las bacterias gram positivas, aunque tiene una composición química diferencial. También da un soporte estructural. Luego tenemos el arabinogalactano. Es un polisacárido que conecta el peptidoglicán con los lípidos externos y actúa como un puente estructural. Luego observamos los ácidos micólicos. Son ácidos grasos de cadena larga, son el componente más distintivo y son los que le confieren resistencia química y física. Estos ácidos micólicos son los responsables de la resistencia a la desecación, la resistencia a muchos desinfectantes y el crecimiento lento, que es una característica propia de este tipo de bacterias. Vamos más hacia adentro y observamos la membrana citoplasmática. Ya hemos mencionado algo. Está presente en todas las bacterias, positivas, negativas, alcoholácidos resistentes, etc. Es una barrera que tiene una permeabilidad selectiva. Va a delimitar el citoplasma. Y esta es la estructura que regula el intercambio con el medio externo. Bicapa de fosfolípidos, ya hemos mencionado, proteínas incrustadas. Y este es el modelo que está explicado por lo que se acepta científicamente, es el modelo más aceptado hoy en día desde el punto de vista científico, el modelo del mosaico fluido. La diferencia de la membrana de estas células bacterianas con las eucariotas es que no contienen usualmente colesterol y es mucho más simple. Una excepción a esta regla la tenemos con los micoplasmas. La bicapa de fosfolípidos, las proteínas estructurales o las que están incrustadas, y son las integrales, atraviesan completamente la membrana, son capaces de formar canales, bombas o transportadoras. Las proteínas periféricas se encuentran asociadas a una de las caras de la membrana y participan más en procesos de regulación y señalización. Se dice que es una estructura en forma de mosaico fluido porque las proteínas están distribuidas de manera irregular como piezas de un mosaico dentro de esta bicapa lipídica. Y es fluido porque los fosfolípidos y muchas proteínas pueden desplazarse lateralmente dentro de la membrana. Esta fluidez que permite que la bacteria se adapte a cambios ambientales, permite mover proteínas transportadoras y también facilita el proceso de división celular. Las funciones de la membrana plasmática son varias. Una que ya hemos mencionado, barrera selectivamente permeable, pero también participa en la biosíntesis de la pared celular, en la biosíntesis de componentes celulares, incluido el ADN, en la producción de energía. Participa en la excreción e incorporación de proteínas debido a su naturaleza. Es un elemento estructural obligado, por lo tanto es blanco de antibióticos y también participa en la capacidad de quimiotaxis, la motilidad que pueden tener las bacterias. Primera función, barrera selectivamente permeable. Esa es la bicapa. Las moléculas no pueden atravesar libremente la membrana. Controla la entrada y la salida de nutrientes, iones y productos de desecho. En estas se incorporan maquinarias que permiten el transporte, como por ejemplo el transporte activo, y para eso tiene sistemas especializados, como por ejemplo las bombas de protones, los sistemas ABC transportadores, las permeasas, entre otras.
Estos mecanismos permiten que haya un transporte incluso en contra de la gradiente de concentración. Hemos mencionado segunda función. Participa en la biosíntesis de la pared celular, específicamente en la biosíntesis del peptidoglicano. La biosíntesis del peptidoglicano es un proceso complejo, está altamente regulado, pero es fundamental para la sobrevivencia bacteriana y también se encuentra como un blanco principal de múltiples antibióticos. Si observamos aquí hay una membrana, es el interior de la célula y es el exterior de la célula. En el citoplasma lo que hace es sintetizarse los precursores. Se forma un UDP N-acetilglucosamina y parte de esa molécula se convierte en UDP N-acetilmurámico. A esta molécula de N-acetilmurámico se incorpora progresivamente un pentapéptido que termina en los aminoácidos de alanina. Este extremo de alanina es crucial, ya que va a ser el blanco de antibióticos como la vancomicina. Una vez que se han formado los precursores, va a haber una fase de transporte a través de la membrana plasmática. El ácido N-acetilmurámico con su pentapéptido se suele unir a un transportador lipídico que se llama bactoprenol. El bactoprenol actúa como una molécula vehículo que transporta este precursor a través de la membrana citoplasmática hacia el exterior. Durante este proceso se añade la otra molécula de N-acetilglucosamina y por lo tanto se forma esta unidad completa que es el dímero N-acetilglucosamina, N-acetilmurámico con su cadena peptídica lista para incorporarse a la pared. Entonces, una vez que se han sintetizado estas unidades estructurales, N-acetilglucosamina, N-acetilmurámico, con su cadena lateral inicialmente pentapeptídico, son transportados a través de la membrana y se van a ensamblar en la parte externa para dar lugar a la pared celular propiamente dicha. Entonces, en la parte externa, ¿qué sucede? Que estos dímeros se unen entre ellos y eso lo realizan a través de una reacción química que es la transglicosilación. ¿Qué enzimas catalizan esta reacción? Las que se denominan PDPs. ¿Por qué les han puesto ese nombre? Porque vienen de palabras en inglés que en español sería proteínas que unen penicilina. Porque resulta que algunos antimicrobianos tienen como mecanismo de acción la inhibición de la síntesis de pared. ¿Y cómo lo hacen? Porque se unen a las PDPs. Una vez que se estableció la transglicosilación, va a suceder la transpeptidación, o sea, se sucede el entrecruzamiento entre las cadenas peptídicas. Y eso también lo realizan enzimas, y esas se llaman transpeptidasas, que son enzimas que están ubicados en la membrana de las bacterias, en la membrana plasmática de las bacterias. Tercera función. La membrana participa en la biosíntesis de los componentes celulares. La bacteria participa en síntesis de fosfolípidos, en la formación de los precursores del peptidoglicano, en la secreción de proteínas. ¿Tiene relevancia clínica? Sí, porque al ser un elemento estructural esencial para la vida de una bacteria, también es el blanco de antimicrobianos. Ya vamos a ver con detalle en la clase que nos corresponde. Entonces, la membrana citoplasmática no solamente es una barrera física, sino que es un regulador esencial para la sobrevivencia de la bacteria. Participa en la biosíntesis o replicación del ADN. ¿Por qué? Porque el cromosoma bacteriano se localiza en el nucleoide, pero el origen de replicación del ORIC, o sea, del material genético del cromosoma, que es el ORIC, se posiciona muy cerca de la membrana, y aquí la membrana tiene un rol importante. Hay un anclaje funcional. Durante la replicación, el ADN recién sintetizado se asocia, para seguir su proceso, se asocia transitoriamente a la membrana.
Esto facilita la segregación ordenada de los cromosomas hijos. En la división celular también participa la membrana porque tiene un rol en la formación del septo. La división, ustedes saben que las bacterias se replican por fisión binaria. Si se fijan, todos los elementos estructurales lo multiplican por 2 y luego se forma un septo y la división de las dos células hijas. Esta división comienza con la polimerización de una proteína que se llama FTSZ y forma un anillo que se llama Z. Y este anillo es el que se ancla a la membrana plasmática. La membrana sirve como plataforma para el ensamblaje del complejo divisional, coordina la invaginación de la membrana y la síntesis de la nueva pared celular. En conclusión, la membrana plasmática, si bien no sintetiza directamente el ADN, pero sí organiza especialmente todo el proceso de replicación, participa en la segregación cromosómica y actúa como una plataforma esencial para la división celular. Cuarta función de la membrana plasmática: participa en la producción de energía. En las bacterias, la membrana citoplasmática cumple funciones equivalentes a las mitocondrias en las células eucariotas. Aquí se localiza la cadena de transporte de electrones y la enzima capaz de sintetizar ATP, que es la ATP sintetasa. Por lo tanto, es el sitio principal para la respiración celular y síntesis de ATP. Y eso vamos a ver con más detalle cuando pasemos al capítulo de metabolismo. Quinta función en la que participa: en la excreción e incorporación de proteínas. Entonces, cuando hablamos de bacterias, las bacterias no solo producen proteínas para uso interno, sino que muchas de ellas necesitan exportarlas al exterior o incluso inyectarlas a otras células. Las exoenzimas exportadas pueden ser importantes para la bacteria porque pueden facilitar la diseminación de la bacteria en los tejidos, por ejemplo la hialuronidasa. Pueden ayudar a destruir membranas celulares, por ejemplo las fosfolipasas. Pueden inactivar las inmunoglobulinas o favorecer a la formación de abscesos. En conjunto, estas proteínas lo que hacen es aumentar la capacidad invasiva de las bacterias. En el caso de las bacterias gram positivas, como no tienen membrana externa, las proteínas atraviesan la membrana citoplasmática mediante un sistema SEC y luego se liberan directamente al medio extracelular. En las bacterias gram negativas, como vemos acá, el proceso es más complejo debido a la presencia de una membrana externa. Para lograr este paso de las exoenzimas, existen varios sistemas de secreción, o estos sistemas son complejos moleculares especializados que permiten transportar las proteínas desde el citoplasma hacia el exterior o incluso directamente a las células huésped. Se han descrito varias. Hay algunos que describen hasta 7 tipos, pero los más comunes vamos a ver que son del 1 al 6. Sistema de secreción 1, como vemos acá. ¿Qué lo caracteriza? Es uno de los más simples, transporta directamente las proteínas desde el citoplasma hasta el medio externo, extracelular en un solo paso, sin que haya un paso intermedio en el periplasma. Utiliza energía derivada del ATP y está formado por 3 componentes que forman un canal continuo. Permite exportar toxinas y hemolicinas, ejemplo, las presentes en Escherichia coli. El sistema de secreción 2 funciona en 2 pasos. Primero, la proteína pasa al periplasma mediante un sistema SEC o TAT. Luego, el complejo multiproteico lo expulsa al exterior. Requiere que la proteína esté plegada antes de su secreción y se asocia a la secreción de enterotoxinas como las de Vibrio cólera. El sistema de secreción 3. Este es bien interesante y se da en muchas bacterias que son patógenas. Se conoce como una jeringa molecular. Aquí podemos observar membrana interna, membrana externa, espacio periplásmico, es de la estructura de la bacteria. Y aquí podemos observar la
membrana de la célula huésped, que en este caso podría ser una célula humana, no liberan proteínas al medio ambiente, sino que las inyecta directamente a la célula huésped. Este es un sistema dependiente de un contacto y es fundamental en bacterias que ya son invasivas. Está presente en microorganismos como por ejemplo la salmonela entérica. El sistema de secreción 4 es uno de los más versátiles. Puede transferir proteínas y también ADN. Participa en la conjugación bacteriana y en la inyección de factores de virulencia. Un ejemplo es Helicobacter pylori, que utiliza este sistema para modificar las células gástricas. El tipo 5 es más simple, se conoce como un sistema autotransportador. La propia proteína forma su poro en la membrana externa para atravesarla y está relacionado principalmente con adhesión y formación de biopelículas. El sistema de secreción tipo 6. Este funciona como un arma molecular contráctil, similar a la de cola de un bacteriófago. Puede inyectar toxinas tanto en las células eucariotas como en las bacterias competidoras. Es clave en la competencia microbiana y en la colonización de nichos. Una sexta función de la membrana, el ser blanco de antimicrobiano. La membrana citoplasmática bacteriana es una estructura esencial para la vida celular, por eso es un blanco de estos medicamentos. Hemos visto que actúa como barrera selectiva, que regula el transporte de nutrientes, mantiene gradientes electroquímicos, participa en la generación de energía. Por ello, alterar su integridad conduce rápidamente a la muerte bacteriana. ¿Por qué? Porque al dañar la membrana se pierden los iones, fugan metabolitos, hay un colapso energético y la bacteria muere rápidamente. Ejemplos de antimicrobianos los vamos a ver después. Por ejemplo, podemos mencionar la daptomicina. Séptima función que hemos identificado en las membranas, la quimiotaxis. La membrana citoplasmática no solo entonces es una barrera estructural, sino también tiene un rol en este proceso de movimiento que tienen las bacterias. En la membrana se encuentran receptores capaces de detectar estímulos. Esos estímulos los transforman en señal y esa señal se va a traducir en movimiento. Si nosotros observamos un Escherichia coli, un esquema de un Escherichia coli, en la membrana están localizados los receptores. Encontramos proteínas como la MCP. Estas proteínas detectan sustancias atrayentes o repelentes. Se extienden hacia el espacio periplásmico en las gram negativas y transmiten la señal hacia el citoplasma. Sin una membrana funcional, no habría detección de esas señales ambientales. Entonces, se produce una transducción de señales. La membrana actúa como una plataforma donde se organizan estas proteínas reguladoras, la HW, la A, la I, y estas lo que van a hacer es modificar, o sea, mandan una serie de señales para modificar la rotación del flagelo en un sentido u otro, y eso lo hacen a través de señales de fosforilación. Es un sistema coordinado y que depende de la integridad de la membrana. Entonces, en la membrana existe toda esta maquinaria, recibe la señal, transporta la señal, generalmente esa información es mediante procesos de fosforilación hasta que instruye al flagelo que gire en un sentido o el otro, y eso determina que se mueva en función a algo. Este motor flagelar, este flagelo que se va moviendo, depende de un gradiente electroquímico de protones. Y ese gradiente va a ser aportado precisamente por la membrana y toda la maquinaria, porque la membrana mantiene el potencial eléctrico, permite el flujo controlado de protones y esto le da la energía para que pueda haber una rotación flagelar. Bien, hasta acá hemos visto entonces las estructuras que están por fuera, pared, membrana. Pasemos a ver cómo está compuesto el citoplasma bacteriano. El citoplasma es una matriz, es acuosa, está altamente organizada y es en este sitio donde suceden la mayoría de los procesos metabólicos esenciales.
A diferencia de las células eucariontes, hemos visto que no poseen organelos membranosos. Sin embargo, este citoplasma contiene estructuras funcionales especializadas, como son, por ejemplo, los ribosomas y las inclusiones. Los ribosomas bacterianos, ¿qué son? Son estructuras altamente especializadas responsables de la síntesis de proteínas. Químicamente están formados por dos subunidades, la subunidad mayor, que en el caso de las bacterias es 50S, y la menor, que es la 30S. Y cuando estas se ensamblan por completo, forman la molécula que tiene un tamaño de 70S. Estas estructuras están libres en el citoplasma y son diferentes a los ribosomas que están o se describen en las células eucariontas. Hay una diferencia incluso de tamaño. Estas son 70S y estas son 80S. Esas diferencias entre ribosomas eucariotas y procariotas ha sido aprovechada para que sean un blanco, para que los ribosomas bacterianos sean un blanco y sea un punto diana para la acción de algunas moléculas o de algunos antimicrobianos. Químicamente, ¿qué son? Son organizaciones bien estructuradas de proteínas. O sea, químicamente son proteínas y atravesando las proteínas están las secuencias de ARN ribosomal 5S, 23S y el 16S. Como en las bacterias no existe una membrana nuclear porque no hay núcleo verdadero, durante la síntesis proteica se forman unas estructuras conocidas como polirribosomas. Estos también se llaman polisomas. Son estructuras que están formadas por múltiples ribosomas que están unidos simultáneamente a una misma molécula de ARN mensajero durante un proceso de traducción proteica. Los otros elementos que podemos encontrar en el citoplasma de las bacterias son estas inclusiones citoplasmáticas. Son estructuras de almacenamiento, usualmente no están rodeadas por membrana verdadera y sirven como reservas metabólicas. Podemos identificar los gránulos de glucógeno, que son una reserva de carbono, los gránulos metacromáticos, que son polifosfatos, es la famosa volutina, que es una reserva de fosfato. Hay gránulos de azufre, polihidroxibutirato, que es una reserva energética, magnetosomas, que contienen cristales de hierro y que permiten una orientación magnética. ¿Cuál es la función biológica de estas? Que las bacterias se adaptan a cambios ambientales, que les permita sobrevivir en condiciones adversas y que logren una optimización metabólica. Entonces, son mecanismos de almacenamiento estratégicos que podemos identificar en el citoplasma de las bacterias. En cuanto a la estructura estructura genética, dentro de la estructura bacteriana, las bacterias poseen una organización genética que es característica a los procariotas. Es compacta, es eficiente y es altamente adaptable. Tiene un nucleoide sin membrana y hemos mencionado, se pueden identificar entre 2.000 a 3.000 genes y el material genético, el mayor material genético se encuentra en el cromosoma bacteriano, generalmente único, de forma circular, bicatenario de cadena doble, ubicado en un sitio específico dentro del citoplasma. Esta estructura está súper enrollada y está anclada a cierto grupo de proteínas. No son histonas verdaderas, excepto en las arqueas, porque sabemos que en las eucariontes estas proteínas que anclan son histonas, pero en el caso de las bacterias no son estas, son parecidas, pero no las mismas. Se organizan en forma súper enrollada y presentan una alta densidad. Esta estructuración permite que este material genético pueda ser replicado y transcrito fácilmente. Además del ADN en el cromosoma, muchas bacterias tienen ADN extracromosómico, que puede estar en plásmidos, que puede estar en bacteriófagos, como otras estructuras episomales, o sea, fuera del cromosoma. Elementos estructurales que son ya facultativos. Mencionamos cápsula y slime. Esta cápsula o capa externa está fuera de la pared celular. Usualmente recibe el nombre de glicocálix.
pero dependiendo de su organización pueden presentarse como una cápsula o como un slime, que es una capa slime que podríamos traducir como una capa mucosa. La cápsula es una estructura altamente organizada y está bien delimitada. Usualmente es de naturaleza polisacárida. Está firmemente adherida a la pared celular. Las bacterias, en lugar de polisacáridos, tienen como composición química polipéptidos. ¿Qué hacen estos? ¿Qué funciones qué le permite la cápsula a las bacterias? Protegerlas, evadir la fagocitosis, inhibir la activación del complemento, favorecer su supervivencia en la sangre y pueden aumentar también la virulencia. Tienen capacidad de adhesina en muchos casos y pueden ser determinantes antigénicos. Este es un factor de virulencia esencial en infecciones invasivas. Un ejemplo de bacteria que tiene gran cantidad de cápsulas, Klebsiella pneumoniae. El slime es una capa polisacárida también, pero poco definida. Su característica es que está más desorganizada, más laxa y difusa. Se la puede remover fácilmente, no está firmemente adherida a la cápsula, pero el hecho de estar en este sitio favorece a la adhesión a superficies. Es un elemento esencial para la formación de biopelículas, puede proteger frente a la desecación y contribuye a su persistencia en dispositivos médicos. Un ejemplo tenemos Staphylococcus epidermidis, que tiene slime y gracias a eso puede colonizar los catéteres. Otro elemento estructural facultativo, los flagelos. Son estructuras filamentosas especializadas que permiten la movilidad de las bacterias. Está compuesto por tres partes principales. Por un lado tenemos el filamento. El filamento es la parte externa visible. Tiene una estructura helicoidal, está compuesta por una proteína que es la flagelina y es un determinante antigénico, se conoce como el antígeno H, y este nos sirve para hacer diferenciaciones entre bacterias mediante serotipificaciones. La otra fracción que tiene es el gancho. Lo que hace el gancho es conectar el filamento con el cuerpo basal y funciona como una articulación flexible. Se fijan, ahí está el filamento y aquí tenemos el gancho. Y luego tenemos el cuerpo basal. El cuerpo basal actúa como un motor rotatorio. Está anclado a la envoltura celular y utiliza el gradiente de protones como fuente de energía. En el caso de las bacterias gram positivas, esta estructura flagelar está anclado a membrana peptidoglicán. En el caso de las gram negativas, participa en este anclaje la membrana interna, la membrana externa y la delgada capa de peptidoglicán. Permite movimiento a la bacteria y eso lo logra gracias a que el flagelo gira como una hélice. Puede girar en el sentido de las manecillas del reloj o puede girar en contra de las manecillas del reloj, o sea, en un sentido o en el otro. Y dependiendo de eso, la bacteria puede tener un movimiento recto o un movimiento con cambios de dirección, que se conoce como el tumble. ¿Qué importancia tienen los flagelos en las bacterias? Favorecen la colonización. Eso es uno de los responsables de que las bacterias pueden acceder al tracto urinario y producir infecciones urinarias, ayudan a la invasión tisular, pero también pueden activar la respuesta inmune. Hay un concepto que es patrón de flagelación. Se refiere a la distribución de los flagelos en la superficie de las bacterias. Esta característica es importante en la identificación y también en el estudio de la motilidad. Y vamos a diferenciar aquellos patrones donde son monótricos, tienen un solo flagelo. Lofótricos, cuando tienen un penacho de flagelos en uno o en ambos polos. Anfítricos, cuando presentan un flagelo en cada polo, y perítricos, cuando los flagelos se distribuyen alrededor de toda la superficie bacteriana. Este patrón de flagelación es un criterio morfológico y taxonómico importante porque ayuda a diferenciar especies bacterianas y las relaciona con su capacidad de moverse y su virulencia. El otro elemento estructural facultativo,
las fimbrias. Las fimbrias son estructuras filamentosas más cortas, numerosas y están localizadas en la superficie de la bacteria. A diferencia de los flagelos, no tienen una gran participación en la movilidad, más bien tienen un rol en la adhesión, esos son los pilis comunes, y en los procesos de transporte de material genético por conjugación, esos son los pilis sexuales. Estos componentes también son de naturaleza proteica, la proteunidad de formación es la pilina y en una bacteria puede haber miles de las unidades. Son un factor de virulencia importante y hay aspectos genéticos que hay que considerar porque están codificados por el cromosoma, por lo tanto pueden variar y pueden evadir la respuesta inmune y esa evasión de la respuesta inmune incluye evasión a la fagocitosis o evasión incluso a los anticuerpos. En resumen, son ganchos moleculares que favorecen la colonización bacteriana y el paso de material genético. Las esporas. Las esporas bacterianas son formas de resistencia altamente especializadas que le permite a algunas bacterias sobrevivir en condiciones ambientales adversas. No son estructuras de reproducción, son formas de supervivencia frente al estrés como el calor, la desecación, la radiación o la falta de nutrientes. No todas las bacterias producen esporas. Es más característico de bacilos gram positivos, como por ejemplo Bacillus o Clostridium. En cuanto a las características principales, tienen un metabolismo muy reducido, ya hemos dicho, son muy resistentes, y en cuanto a la estructura, tienen un núcleo o core, donde está el ADN bacteriano, tiene ribosomas, enzimas inactivas, un alto contenido de ácido dipicolínico, iones de calcio, muy poca agua, y lo que hace el ácido dipicolínico con el calcio es estabilizar el ADN y darle resistencia térmica. Después tiene una membrana interna. La membrana interna es una barrera impermeable y da resistencia química. Pasamos a la corteza de peptidoglicano modificado que mantiene la deshidratación del núcleo. Luego tenemos una cubierta de naturaleza proteica que protege frente a enzimas, radiación y agentes químicos, y finalmente se puede identificar un exosporio en algunas especies. Es una capa adicional que está compuesta también por proteínas y glucoproteínas. Estas esporas, ya hemos mencionado que solamente están en algunas bacterias y cuando se forman pueden ubicarse en una posición determinada en el soma bacteriano y pueden tener una ubicación central, una ubicación subterminal o una terminal. Entonces, las bacterias con capacidad de producir las esporas las van a generar a partir de un proceso biológico que se conoce como esporulación. Este se inicia cuando hay una alerta, hay un riesgo externo como déficit de nutrientes, cambios externos, estrés químico, etc., que hace que se active este proceso y se den como resultado final la formación de esporas que son resistentes a esas condiciones adversas. Las fases de la esporulación son, una vez que existe el riesgo de la situación externa, lo que va a suceder es que se forma el tabique de la espora. Esta comienza a aislar ADN recién duplicado en una porción muy pequeñita del citoplasma. Luego la membrana plasmática comienza a rodear el ADN, al citoplasma y a esta membrana aislada. El tabique de la espora después rodea la porción aislada y forma lo que se conoce como la preespora, donde ya se identifican dos membranas. Entre las dos membranas se forma el peptidoglicán, luego se forma la cubierta de la espora y finalmente la espora puede ser liberada. ¿Esto qué le permite? Le permite mantener, la bacteria le permite mantener el material genético, los ribosomas y enzimas inactivas en estado de latencia. Impacto. ¿Cuál es el impacto clínico? La alta resistencia de estas bacterias al calor, la radiación, los desinfectantes, pueden permanecer viables estas estructuras por años en el ambiente
y su destrucción requiere técnicas mucho más rigurosas, por ejemplo, la utilización de un autoclave. Eso sería por ahora, estimados estudiantes. Cualquier duda, por favor, recurrir a la plataforma dentro del Classroom. Gracias.